Hay cristianos que creen que la madurez espiritual se logra teniendo más disciplinas y una doctrina adecuada, o sea, orando más, ayunando más, buscando más a Dios, leyendo más la Biblia. No puede ser esto del todo correcto porque el propio Jesús tenía reputación de libertino comparado con Juan el Bautista o con los fariseos. Pero por otra parte también hay cristianos que le quitan valor a la búsqueda de la intimidad con Dios y subestiman las disciplinas espirituales. Dicen, no hace falta orar tanto, no hace falta ayunar, no hace falta que todos los días tenga que buscar a Dios, porque no son las obras las que salvan. Pero está bien, pero tampoco podemos ignorar los numerosos pasajes bíblicos que hablan de la necesidad de ir creciendo, de ir madurando en la santidad. Pero en algún momento el niño, tanto natural como espiritual, tiene que aceptar el mundo tal como es y no como él quiere que sea. Yo creo que la sabiduría del adulto concluye en la vida no es justa. Escuché por ahí a alguien que decía, vive lo suficiente para darte cuenta que la vida no es justa, y cuanto antes lo sepas, tanto mejor. Muchas frustraciones vas a evitarte. La vida no es justa. De hecho, la Biblia dice que la vida no es justa. De igual manera, el cristiano que espera que Dios le resuelva todos los problemas familiares, sane todas sus enfermedades, le detenga la caída del cabello, le detenga las arrugas, la presbicia, la osteoporosis, la menopausia o el envejecimiento, es porque busca una eterna infantilidad, no está buscando una madurez real. Ahora bien, este es el punto al que quiero llegar. Dios trata delicadamente a aquellos que son nuevitos en la fe. Hagamos memoria, o debe haber aquí gente, o allí gente nuevitas en la fe, que hace, qué sé yo, menos de un año que entregó su corazón al Señor. Dios los trata delicadamente como una mamá trata a su bebé. Apenas nos entregamos al Señor, experimentamos un gran gozo emocional. Decimos, ¿cómo que hay servicio una vez a la semana? Yo quiero 7 servicios a la semana. Dios responde nuestras oraciones. Decimos, no puedo creerlo, hasta en los pequeños detalles. Y estamos tan felices que le queremos predicar a todo el mundo, y le hablamos a la cajera del supermercado, y le hablamos al chino que nos quiso atropellar, le hablamos a todo el mundo. A medida que pasan algunos años y somos más fuertes de carácter, Dios nos hace ejercitarnos en una escuela más dura. No significa que se aleja, sino que nos empieza a procesar. Y de esta manera Dios edifica nuestro carácter, nos fortalece como maduros para que no seamos como niños. Como predicador, yo muchas veces me vi tentado a prometer más. Me gustaría decirle a la gente que solo tienen que reclamar promesas, decretar pactos proféticos y ¡pum!, ocurren las magias y los milagros. Me gustaría prometerte que a medida que crecemos la vida con Jesús, la vida va a ser más fácil en lugar de ser más dura. Pero eso no es verdad. Es como la madurez. Cuando uno deja de ser niño, las cosas se ponen más difíciles, no más fáciles. Quisiera prometer que todo va a ser más fácil, pero después me doy cuenta que si hiciera eso me convertiría en otro de los tantos propagadores de una fe infantil, de una fe de fantasía, que termina siendo una carrera corta. La gente lo compra hasta que se decepciona y después se termina yendo de la iglesia porque dice, lo que me prometieron no es real. Yo quisiera prometer a veces una fe infantil, pero sé que eso tiene un tiempo de caducidad. De hecho, tanto Jesús como Pablo afirman que hasta el legalismo es otro gran síntoma de fe infantil. Porque alguien pensaría, bueno, los legalistas, los que estudian mucho la Biblia, los que defienden la doctrina, es porque son más maduros. Pero en realidad es todo lo contrario. Lo que logra el legalismo es obstaculizar la madurez. Entonces la fe no es otra cosa que una cuestión de confianza. Y si estamos construidos sobre una roca de confianza,
la peor de las circunstancias nunca va a lograr destruir nuestra relación con Dios. Nunca. La peor de las circunstancias, lo diré otra vez, nunca va a destruir o a milanar o a cincelar nuestra relación con Dios. Pero cuando nos perpetuamos en una fe infantil, claro que nos frustramos con Dios por la más mínima bobería, porque nuestra fe es infantil, porque queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Entonces, no salen las cosas como queremos y como cuando éramos niños en casa, hacemos un berrinche y ponemos en duda toda relación de confianza. Ya decimos, Dios no se puede confiar porque me falló. ¿Por qué no falló? Si Dios no es un abuelo para cumplir los caprichos de los nietos. Yo sé que puede ser frustrante que el neumático justo se nos viene a ponchar cuando venimos camino a la iglesia. O el inodoro justo se atasca 15 minutos antes de que llegue la visita. O nos agarra alergia y empezamos a estornudar lleno de mocos justo antes de una entrevista laboral. En esos momentos es cuando el inmaduro, el que navega en la fe infantil, empieza a preguntarse, ¿dónde está la fidelidad de Dios? Claro, esto para los cristianos que viven en Pakistán, en Yemen, Somalia, Libia, Cuba, Corea del Norte, Nigeria, Irán, Afganistán, nuestros grandes problemas domésticos les parecen obscenamente insultantes e insignificantes. Todos los días se levantan y no saben si van a llegar vivos al final del día. Y nosotros preocupados porque se nos tapó el inodoro. ¿Dónde está Dios que no cuidó mi inodoro? De veras pensamos que Dios esta mañana se ocupó de poner un clavo en la calle de tal forma que se te clave en el auto cuando venías a la iglesia, o enreda un montón de cabellos en el desagüe del inodoro para que se obstruya inmediatamente antes que llegue la visita. Dios le dice, Gabriel, tengo un encargo para ti. Enrieda cabellos en el inodoro de Rosa. Es Dios quien dispone que se pinchen los neumáticos, que se nos corte el wifi, que se nos moje el celular. Se cae el celular. ¡Ay, Dios amado! ¿Por qué lo permite? Por torpe. ¿Qué tiene que ver Dios? Pero a veces de verdad pensamos que todas esas cosas son para probar nuestra fe. Al igual que las pruebas que soportaron Abraham, Moisés y Job. Se retuercen allá arriba estos tipos cuando nos ven nuestras pruebas. De verdad, la fe madura es seguir confiando en Dios al mismo tiempo que aceptamos los límites de nuestra humanidad. Somos humanos. Y todavía voy a ir más a fondo. En una carta, una vez oía una carta que le escribían al doctor James Dobson. Una joven le hacía esta angustiosa pregunta, le decía, hace 4 años yo estaba saliendo con un hombre y quedé embarazada. Dígame, Dobson, ¿por qué Dios permitió que me suceda esto? No manches, de verdad, Dios. O sea, Dios. De verdad, Dios permitió que ella quedara embarazada. Yo lo veo al contrario, lo veo como manifestaciones de la libertad humana ejercida en un planeta caído. Pero cuando quedamos al descubierto como frágiles, como mortales, culpamos a la persona equivocada, a Dios. Cuando uno lee la Biblia sin el discernimiento del Espíritu Santo y lo lee como niño, uno agarra las promesas de esto como si fuera los papelitos que salen en Panda dentro de las galletitas. Ve que me sale. Jesús dijo en una ocasión, ¿no se vende 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Así que
no tengan miedo porque ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces hay quienes miran este pasaje como un consuelo, por ejemplo. Pero el texto griego, a diferencia de nuestra versión, solo dice sin el Padre. No dice sin que lo permita el Padre. Se añadió sin que lo permita el Padre. No caen gorriones sin que lo permita el Padre. Pero la versión original es no caen los gorriones sin el Padre. Por esa añadidura cambia por completo el significado. Porque en el caso no caen los gorriones sin que lo permita el Padre, es como que Dios quiere la muerte del pajarito. En el caso de sin el Padre, significa que su muerte no se produce sin que Él esté presente. En otras palabras, la muerte se produce de acuerdo con las leyes de la naturaleza. La tasa de mortalidad para pajaritos y humanos es 100% para todos. Pero nada de la creación se muere sin que Dios esté allí. Sin que Él sea el consuelo, la fortaleza, la esperanza y el apoyo de lo que muere. ¿Me siguen, sí o no? Lo que está en juego es la presencia de Dios, no su voluntad. Lo que habla este pasaje es que la presencia de Dios siempre va a estar, no su voluntad. La presencia de Dios va a estar en el cementerio. Pero eso no significa Dios mató a mi hijo, a mi padre o a quien sea. Él dice, nadie muere, ni un pajarito sin el Padre. O sea, Él está. Él está en el hospital, Él está en la sala de cuidados intensivos. Dios no habita dentro de un templo. Él está con nosotros en los lugares difíciles. Nada ocurre sin el Padre. La presencia de Dios está en todos sitios. ¿Estamos claros, sí? No es su voluntad, es su presencia. Ahora bien, una vez que, esto es un ejemplo nada más, pero una vez que uno entiende lo nocivo que puede ser la fe infantil, uno dice, wow, yo no quiero tener esa fe infantil, yo quiero madurar. Bueno, pero uno en contraparte, lo que dije al principio, se encuentra a Jesús, que en Mateo 18:3 dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Ahora, Jesús no estaba hablando de una fe infantil, de la cual Pablo más adelante atacaría vehementemente. Jesús hablaba que al menos un niño, es lo que yo creo, tiene por lo menos 3 rasgos distintivos que no deberíamos perder nunca de adultos. Que esto no es perpetuar la fe infantil. Significa no perder estos 3 rasgos que todo niño tiene. Creo casi seguro que esto es a lo que Jesús se refería. El primero es que el niño no tiene una idea preconcebida acerca de la realidad. Un niño cree todo. Entonces la fe que asombraba a Jesús tenía una cualidad semejante a la fe de los niños. Señor, si eres tú, manda que camine hacia ti. Solo un niño dice una bobada así. O Pedro. Y cuando leo los evangelios estoy convencido que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese tipo de fe, que no es una fe infantil, es una fe de creer como un niño. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? El segundo rasgo es que los niños saben aceptar regalos. No debaten acerca si se merecen el regalo. Algún día un hijo nuestro dijo, papá, creo que no me lo merezco por mis calificaciones, no usaré este Nintendo bajo ningún punto de vista. Llévate la PlayStation, he pensado que no me lo merezco, te he mentido. Un niño no está pensando en que va a quedar endeudado con quien le regala. Destrozan el papel, disfrutan el regalo y ya. Hay que decirle, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias, y se va. Cuando los cristianos abandonamos esa fe de niño, no podemos aceptar el regalo de la gracia. Queremos pagarlo con legalismo, con obras, con lo que sea. Alguien que recibe regalos simplemente los aceptas, los recibe. Jesús también aceptó regalos, los costosos regalos de los magos cuando era un bebé, el ungüento que una mujer derramó sobre sus pies, la adoración de María, la hermana de Lázaro.
Entonces los niños no tienen inconveniente en agradecer a veces por boberías, por dar gracias. Cuando uno le dice, ora tú al niño, él da gracias por el perro de la familia, por las ardillas que se suben al árbol. Solo teniendo un espíritu semejante al de un niño, nos permite recibir a diario los regalos comunes y corrientes sin dejar que lo sagrado se vuelva común, sin dejar que las cosas nimias queden nimias. Por eso el ser como niño nos permite recibir la gracia como un regalo. ¿Qué sé yo? Yo sé que Dios me perdonó. A mí me han dicho muchas veces, ¿y cómo es que Dios te usa a ti si no tienes la preparación? Yo qué sé. Yo era ignorante y ahora Dios me usa. El tercer rasgo, los niños saben confiar. Una calle congestionada, una avenida congestionada por el tránsito, nunca aterra a un niño si es que tiene la mano de un adulto para tomar. No le aterra la oscuridad si un adulto le dice, estás conmigo. En realidad los niños hay que enseñarles a no confiar en desconocidos, porque la desconfianza va en contra de sus instintos. Si uno no le dice, jamás te vayas con un desconocido, es capaz de irse con la señora del que va a estar en el mercado porque ven que te doy un caramelo y se va. Porque un niño nace con un corazón confiado y relacional. Y cuando pienso en esto de un corazón confiado y estas tres actitudes de niño, siempre, no sé por qué se me viene como el mayor ejemplo el rey David. Porque si Saúl demostró que la obediencia es mejor que el sacrificio, David demostró que la relación y la confianza con Dios es todavía mejor que la obediencia. Hay una pregunta ineludible que surge del relato de la vida de David. Voy a pasar a vuelo de pájaro sobre David y ya retomo lo que veníamos. ¿Cómo es posible que alguien con tantos defectos como David, al fin y al cabo cometió adulterio, asesinó, llegue a tener la reputación de ser un hombre según el corazón de Dios? Esa reputación no la logró ni Moisés, ni Abraham, ni tú, ni yo. Un hombre conforme al corazón de Dios. Dios dijo, su corazón es similar al mío. Y hay mucho de dónde extraer para responder esta pregunta, porque las páginas dedicadas a David en las Escrituras le dan un tratamiento más amplio que a cualquier otra persona en la Biblia, incluyendo al propio Jesús. De quien más habla la Escritura es de David, por sobre cualquier otro personaje o héroe. Dios consideró a este hombre que tenía mucho para enseñarnos, que tenía un corazón de niño, pero no una fe infantil, corazón de niño. El rey David, lujurioso y vengativo, tenía bien ganada la reputación de ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque como un niño que es descubierto, solo le pidió perdón a su papá. ¿Cuál es el secreto de David? Para mí las dos escenas, una llena de algarabía y otra devastadora, insinúan cuál es la respuesta, cuál es el secreto. Ya sea que David estuvieran bailando en calzones en derredor del arca o postrado en el suelo por 6 noches seguidas, su instinto más fuerte era cuidar su relación con Dios. No cuidar su relación ni con la iglesia, ni con los sacerdotes, ni con los profetas, ni cuidar su reputación como político. Años más tarde, cuando un ejército asirio estaba a punto de apoderarse de Jerusalén, Dios obra un milagro para rescatar a su pueblo y dice, lo hice por mi causa y por amor a mi siervo David. ¡Wow! A los judíos les dijo una vez Dios que su amor por ellos nunca se acabaría. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. ¿Cómo Dios se enamoró tanto de este mortal? ¿Porque era el que menos pecó? No. En primer lugar, porque aprendo de David que la aprobación de Dios no depende de mi buena conducta, sino de la gracia de Dios y de mi arrepentimiento para obtenerla. Es lo que primero me choca, me choquea.
Además entiendo al ver a David que la relación con Dios no se apaga y se prende según como yo me comporte, on y off. Dios no me envía fuera del aula cuando desobedezco. Al contrario, entiendo y aprendo con David que los momentos en que me siento más apartado de Dios, más canalla, producen un nuevo punto de partida para la gracia. Elías, gimoteando en una cueva mientras huía de Dios, oyó un silbo apacible que le trajo consuelo, no un regaño. Pedro estaba en su peor momento cuando Jesús lo restauró amorosamente y le encomendó un ministerio. Aprendo de David que cuanto peor estoy, más puedo correr a su gracia y más le agrada a Dios. Yo una vez escuché un memorable sermón acerca de Ananías y Zafira, la aterradora historia de Hechos 5, que la mayoría de los predicadores evitamos predicar. Que se trata de un matrimonio que después de haber mentido acerca de una ofrenda que le hizo a la iglesia, caen muertos. Ellos solo hicieron una cosa para buscarse el castigo mortal. Y estoy hablando del Nuevo Testamento, la nueva dispensación de la gracia. El problema no estaba en que se habían quedado con parte del dinero, puesto que Pedro les aseguró que tenían derecho a hacerlo, era el dinero de ellos. Podían sembrar lo que quisieran o no sembrar nada. Donde estuvo el mal fue el hecho en dar una falsa impresión espiritual sobre sus personas. Dios puede perdonar cualquier pecado, puede resolver cualquier situación espiritual. Caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Es un esquema que ilustra ampliamente la Biblia, tales como los casos de Pedro o de David. Sin embargo, Dios sí exige autenticidad. No podemos decir como Clinton ni como Nixon de que fue un error, de que no es lo que la gente cree, ni buscar un tecnicismo legal. Entonces no nos podemos atrever a fingir lo que no somos, porque al hacerlo estamos cerrando nuestras manos a su gracia. Yo cuando era niño yo creía que los pastores, los misioneros, los evangelistas eran las personas más cercanas y santas y más cercanas a Dios que jamás existían. Con el correr de los años yo he llegado a conocer a muchísimos de ellos. Almorcé, cené con ellos. Y entre esos que conocí, me conocí a mí mismo también. Y me consta que muchos de mis amigos predicadores más cercanos luchan con problemas de sexo, o batallan con el alcoholismo, o con matrimonios rotos, o con depresión. Me consta. Y esa lucha constante los hace acudir a la gracia de Dios todos los días. Porque ya no pueden darse el lujo de despertarse y considerarse a sí mismos como personas justas y consagradas. Tuvieron como yo que abandonar todo ese perfeccionismo falso que nos terminaba alejando de la gracia de Dios. Yo aprendo que el corazón de David era el de un niño, no porque tenía una fe infantil, sino porque no temía arrepentirse y decir tal cual eran las cosas. Entonces Dios quiere que tengamos el corazón de niño que tenía David, pero que lo amemos a Dios con madurez, la madurez para poder arrepentirnos. ¿Me siguen, sí o no? Dios no quiere el amor de un niño que se aferra a Él porque no tiene otra alternativa. ¿Se acuerdan cuando alguna vez de niños dijimos, no, me voy de casa, mamá? Yo una vez me fui de casa y pasé toda la noche durmiendo en el descansito de la escalera. ¿A dónde nos íbamos a ir? Dios no quiere niños que no tienen dónde ir. Quiere el compromiso maduro del que ama porque sí, del que elige amar. Entonces la espiritualidad y la santidad sí crecen, pero como producto secundario de una relación sostenida con Dios. Cuando tenemos una relación sostenida con Dios, todo crece. ¿Me siguen, sí o no? Y cuando uno crece, ya no está obligado a hacer algo que le agrada a Dios, sino que deseamos hacerlo. Cuando uno es niño, nos tiene que decir, anda a bañarte, ve a bañarte. Mi mamá me decía, y refriégate esos talones.
Y el cuello, que es lo primero que la gente ve, si dice así tiene el cuello, ¿cómo tendrá el calzón? Eso decía mi mamá. Cuando uno madura, ya no nos tienen que mandar a bañar, espero. No nos tienen que decir cómo higienizarnos, porque uno lo hace con placer, porque uno ya lo asimiló como parte de la dinámica de su vida adulta. Pero siempre ese deleite es precedido por una disciplina. Para llegar al deleite de la adultez, uno tiene que pasar por la disciplina de niño. Un gran predicador solía decir: hoy tengo que orar. Ya sea que tenga ganas de orar o no tenga ganas de orar, porque esto es como la disciplina de aprender la gramática, si es que quiero algún día leer a los grandes poetas. Y así como este hombre estudió la gramática griega, no con el fin de analizar los verbos, sino con el fin de leer poesía, yo en mi caso practico la oratoria para poder expresar cada vez mejor y con mayor excelencia lo que creo que Dios me dice que te diga. Entonces, no puedo simplemente decir: yo siento de predicar hoy, así que paso al frente y Dios pondrá palabras en mi boca. O no siento de predicar, así que hoy no voy a predicar nada. Yo sé que suena lindo, me dejo guiar y fluyo en el Espíritu. Y esa frase no está mal intrínsecamente, pero no significa que no hay que prepararse, que no tengamos que tener disciplina para predicar, para orar, para buscar a Dios, para adorar. No podemos hacer de la ignorancia y el desdén una virtud. La disciplina pone las bases para que a futuro de adultos cristianos sigamos haciendo eso mismo, pero con placer y gozo, ya sin disciplina. ¿Me siguen, sí o no? Cuando uno dice voy a orar y a estar con el Señor con gozo, es porque pudo atravesar de la fe infantil a la fe madura. Amamos a Dios porque queremos, no porque nos obligan. Cuando yo comencé a predicar, siempre me enfermaba una semana antes y después tenía una semana después de enfermo de los nervios. Hoy, años después, yo puedo decir que predico con alegría, con placer, sin nervios, sin ansiedad, no tengo mariposa en el estómago, yo me siento como en casa. Y el mismo principio aplica a todo lo relacionado a la vida espiritual. En resumen, si todo es gracia de Dios, ¿por qué entonces tenemos que esforzarnos en la disciplina de orar, de congregarnos aunque no tengamos ganas, o haya un Super Bowl, o la entrega de los Oscar, o ande el ICE buscando gente? ¿Por qué tengo que disciplinarme en ofrendar, en servir, en agradar a Dios, en adorarlo? Y en esto también vamos a ver la diferencia de la fe infantil a la fe madura. La primera historia la contó Arun Gandhi, el nieto de Mahatma Gandhi. Arun pasó su adolescencia en África del Sur, donde su padre ayudó a dirigir la campaña a favor de los derechos civiles. Poco después que Arun comenzara a conducir, su padre le pidió que lo llevara al centro de la ciudad, a la oficina de un abogado para una reunión estratégica, y después que el muchacho pudiera llevar el auto al taller para hacerle una reparación. Le dijo: puedes hacer lo que quieras, Arun, siempre que me recojas aquí a las 6 de la tarde en punto, le dijo su padre. Y como cualquier adolescente con licencia de conducir recién estrenada, decidió que iba a aprovechar la oportunidad para conducir por toda la ciudad el muchacho. Así que dejó el auto en el taller, eso lo hizo después que condujo un rato, y se metió en un cine donde pasaban varias películas continuadas y perdió la noción del tiempo. Cuando el muchacho salió ya estaba oscureciendo, entró en pánico y preguntó si ya había cerrado el taller. Dijo: ahora me mata mi papá porque dejé el auto adentro. Salió disparado y lo encontró abierto al taller, estaban por cerrar, y pudo retirar el auto. Cuando el muchacho frena al frente de la oficina del abogado, ya eran casi 6:45 de las 6 que habían convenido. Y encontró a su padre esperándolo en la vereda. Consciente de lo mucho que su padre valoraba la puntualidad,
se inventó el muchacho una historia acerca de los problemas que habían encontrado en el taller con el auto. Dice, ay, no sabes, papá, tuve que esperar casi hora y pico, por eso estoy retrasado. Le encontraron un montón de cosas al auto. Y cuando salieron de los límites de la ciudad, su padre le pidió a Harún que parara el auto al costado de la ruta. Le dijo, yo hoy llamé al taller y me dijeron que el auto estaba perfecto a eso de las 5 de la tarde, así que sabía el padre que le estaba mintiendo a su hijo. Le dijo, me siento muy decepcionado. Y me pregunto, ¿por qué habría de mentirme mi propio hijo? ¿Qué te estoy proyectando? ¿De qué manera te he fallado como papá? De modo que, siendo mi propio hijo, no me quieras confiar la verdad. ¿Sabes? Tengo que meditar sobre esto, estoy haciendo algo mal. Así que el padre se bajó del auto y decidió seguir caminando hacia la casa, pidiéndole a Harún que condujera detrás de él para que las luces del auto iluminaran aquellos caminos de campo pocos transitados. Como vivían a bastante distancia de la ciudad, les llevó 6 horas caminar cabizbajo y sumergido en sus pensamientos a Mahatma, y Harún fue conduciendo el auto a paso de tortuga detrás de su padre durante todo el camino. Harún dijo después de eso, nunca, jamás volví a decir una mentira más. No te olvides de esta historia. La segunda es de una película que yo mencioné en varias ocasiones, Rescatando al soldado Ryan. El escuadrón de soldados de infantería recibe la misión de hallar al soldado Ryan, cuyos 3 hermanos ya habían muerto en la guerra. Y los encargados del rescate se quejan de aquella misión y pelean escaramuzas con los nazis tras las líneas enemigas. Finalmente, varios de ellos mueren en esa quijotesca misión. Y ya al final de la película, el soldado Ryan se encuentra con el capitán del pelotón, que ya está herido de muerte. Y mirando la devastación producida por una batalla peleada a favor de Ryan, el capitán le dice estas palabras que son las palabras finales de la película: gánese esto, soldado, gáneselo. Por gracia usted ha sido el beneficiario del valor, del sacrificio y finalmente la vida de mi pelotón, que hoy han muerto, soldado, para que usted pueda vivir. A ellos ya no les queda nada que ofrecer, pero a usted sí. Gáneselo. Entonces, en palabras simples, Ryan ahora puede tener una vida digna que honre el sacrificio, que haya valido la pena la muerte de sus compañeros. Y no con un sentimiento de culpa, sino con un sentimiento de simple gratitud. Y la tercera historia procede del testimonio de una mujer que una mañana pasa al frente de una congregación barrial a contar un pequeño testimonio. Y comienza diciendo: quiero contar la historia de mi niño pequeño. Ayer cumplió 8 años y debió haber sido un día de alegría, pero nuestro niño se apareció en casa con una caja de marcadores de colores que jamás le compramos. Esa semana le dijimos que no teníamos dinero para comprarle esa caja y que debía pedirlos prestados durante el resto del año, pero se apareció con una caja nueva. Cuando le preguntamos a nuestro niño, él aseguró que fue un regalo que el colegio le hizo a todos los alumnos, lo cual lo hizo sonar más raro todavía. Como no estaba tranquila, el otro día le pregunté a la mamá de un compañero de mi hijo si esto era cierto, y obviamente no lo era. Mi hijo le había robado la pequeña caja de colores a otro niño. Así que confronté a mi pequeño, y luego que él lo negara varias veces, finalmente se quebró y confesó que sí los había robado. Mi esposo se enfadó muchísimo, lo llamó ladrón y dijo que estaba muy avergonzado de él y que jamás lo había educado para eso. Pero cuando yo vi a mi niño de 8 años
hecho un bollito en el suelo y llorando sin consuelo, lo abracé y le dije a mi esposo en voz alta, de manera que el niño lo pudiera oír: mi hijo no es un ladrón. Él va a ser un gran hombre de Dios, yo lo sé. Acto seguido obligué al niño a devolver los marcadores a su dueño y le hice prometer que jamás volvería a tomar algo que no fuera suyo. La mujer que testificó era mi madre y yo era ese niño criminal. Mi madre dio un veredicto: él será un gran hombre de Dios. Yo lo sé. Ella vio las posibilidades que había en mí, vio lo que yo podía llegar a hacer, no lo que ella había hecho. La gracia es: reconozco que metiste la pata, pero aún creo en ti. Entonces, en el afán de complacer a alguien a quien respetamos, como le pasó a Arun Gandhi, nunca más mintió. No porque su papá le dijera: te voy a castigar, pagarás por esto, sino porque no quería decepcionar nunca más a su padre. O sientas la gratitud como el soldado Ryan. Gánese, soldado, porque ellos no tienen más nada que ofrecer, pero usted sí. Viva una vida digna que esté a la altura de la gracia. O el deseo de no fallarle nunca más a mi madre. Esas tres historias representan motivaciones adultas, no infantiles, para querer obedecer, para querer orar, para querer leer la Biblia. Obedecemos a Dios no porque nos sintamos obligados, sino porque anhelamos hacerlo, porque no queremos fallarle. Porque Dios se pregunta también: ¿qué he hecho para que me ocultes la verdad? Dime en qué te he fallado para que me des excusas al momento de venir a mi presencia. Pensemos en esto. ¿Puede alguien cumplir el mayor de los mandamientos, que es amar a Dios, por miedo al castigo? Es imposible forzar a alguien a amar. El amor brota de la plenitud, no del temor. Y por esa misma razón, hoy, esta mañana, yo quiero invitarte a abandonar para siempre Infantland, la eterna tierra infantil, de pedir milagros, de decretar promesas, de que Dios cumpla mis caprichos. Y paradójicamente quiero instarte a abrazar la fe madura, pero con el corazón de niño que tenía David, que le cree todo a Dios, que sabe aceptar regalos como la gracia, y que por sobre todas las cosas y fundamentalmente solo sabe confiar en su Padre cuando lo toma de la mano. Eso es maravilloso. Levanta tus manos al cielo conmigo, por favor. Dios sabe que te he transmitido lo que creo Él ha puesto en mi corazón, que no he agregado, no he omitido lo que creo que es la revelación, pero como digo cada fin de semana, yo solo puedo hablar al intelecto, es donde torpemente puedo llegar, pero el Espíritu Santo llega al corazón, al alma, a lo profundo del ser de cada quien. Señor, aquí en casa, primero quiero orar por todos los que recientemente se han entregado al Señor, hace un año, 2, y aún necesita la ley, el orar, el buscar a Dios. Oro para que la madurez espiritual te rodee, la abraces y puedas alcanzar el deleite de la oración, el pasar horas con Él. Que no haya mejor programa que supera a Netflix, a Hulu, a Disney Plus, a Prime, a cualquier otra distracción, el estar con Dios. ¿Qué darías porque eso sea un deleite? Estoy orando ahora justamente por los que les cuesta orar, por los que les cuesta buscar al Señor. Y lo has tomado como una carga, diciendo: es que no puedo, es que me distraigo, es que mi mente divaga. Pero el Señor te dice: es tu corazón el que me agrada. Ámame con corazón de niño.
Ve a mi presencia y sé sincero, auténtico con tus debilidades. Como dije el domingo pasado, no te gustará lo que encuentres en esa excavación arqueológica. Pero caramba, que vale la pena, porque cada vez que vayas a buscarlo a su presencia, Él te renovará más, te mostrará cosas que debas cambiar. Crecerá tu relación con Él. Levanta, Señor, un pueblo que ore, un pueblo que busque. ¡Uy! Más. Levanta tus manos y comienza a decir: Señor, yo quiero eso, quiero eso. Dile: como David, he pecado contra ti. No hay excusas. Hemos pecado ante el público de uno solo, así como hemos adorado ante el público de uno solo y hemos danzado en derredor de uno solo. No importa el que dirá, nadie se va a enterrar con nosotros. Al final de la vida solo lamentará nuestra muerte, ¿qué? 5 o 10 minutos, quizás menos, si seguirán con sus planes. Y aún nuestros seres queridos van a seguir adelante. Te diré esto de manera cruda: aún los que nos aman, en 1 año o 2 serás una fotografía. Cuando papá vivía, cuando mamá estaba, etcétera. El mundo seguirá andando. Nadie puede decir: para en el mundo que yo me voy a bajar. El mundo seguirá rodando sin nosotros. Entonces solo nos queda agradar a un solo Dios, a nuestro Dios. Señor, quiero vivir para agradarte, quiero que mi corazón te agrade, quiero tener el corazón de David, quiero reconocer mis errores, mis equívocos. ¡Uy! Presencia del Espíritu, sopla ahora. Dulce Espíritu, trae una convicción profunda. Más. Trae una convicción profunda a tu iglesia esta mañana, tarde o noche en casa. Recibe ahora. Y diga: Señor, yo recibo ahora algo nuevo en mi vida, en mi corazón. Pueden sentirlo. Oh, dulce Espíritu. Claro que lo veremos cara a cara. Y no importa en qué lugar de la mesa nos haga sentar. Pero si queremos verlo cara a cara y tener esa relación con Él, comencemos desde ya. Quiero sentirte en mi intimidad, en el secreto. Quiero que tu palabra sea lumbrera a mis pies. Quiero tener devocionales, meditaciones. Hay gente que Dios está llamando a meditar, a buscar. Y no porque Dios sea un Señor feudal que te dice: si no pierdes la salvación, si no quitaré de ti la bendición, sino porque dice: te extraño. ¿Qué he hecho mal para que me esquives? ¿De qué manera no te he bendecido con el sol y la salud cada mañana para que no quieras venir a mi presencia unos minutos cada mañana y cada noche antes de dormir? ¡Oh, dulce Espíritu de Dios! Padre, gracias por prestarme los oídos de tus hijos, por todos estos años que me los has prestado. Y aquí estoy, Señor, como un simple cartero, indigno, pero agradecido, que me permites articular tu mensaje y traerlo a la mesa. Tócanos, bendícenos. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como Dios les da. Abran su boca, dejen que el Señor la llene. Vamos, es el momento de orar, de estar en la presencia. Solo unos minutos antes de irnos, Señor, es tu gloria, es tu presencia, es tu unción que lo llena todo. Momento, más. Ahí está. Momento, presencia del Espíritu sopla. Hay miles dejando atrás la tierra de los infantes, la tierra infantil. Atrás quedó Infantland. Ya no más. Abrazamos la fe madura.
Abrazamos el placer y el gozo de servirte y el gozo de adorarte. Te exaltamos, Dios. Uy, más de tu gloria, más de tu presencia, Señor. ¿Cómo no amarte? ¡Aleluya! Dulce Espíritu de Dios, redarguye, toca los corazones, imprime en nosotros esta palabra, que quede atada a nuestro cuello, escrita en las tablas de nuestro corazón, y hasta que tú nos lleves o nos vengas a buscar, esta palabra quede, permanezca en nosotros para siempre. Ayúdanos a ser como niños para entrar al reino, pero crecer en fe, crecer en madurez. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. Iglesia amada, bendigo tu entrada, bendigo tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Te bendiga Dios en la ciudad y en el campo. Bendiga Dios tus horas de descanso y tus horas de trabajo. Te bendiga Dios en todo lo que hagas, en lo que sueñes, en lo que te inspires, en lo que suspires. Te bendiga Dios cada mañana y cada noche y cada tarde y al regreso a tu hogar. Bendice Dios tus herramientas. Que haya lluvia siempre sobre tus campos. Que el mar sereno esté sobre ti y el sol se ponga sobre tu cabeza y sobre tus hijos. Que rías mucho con ellos. Que seas longevo en bendiciones y que nunca te olvides que tienes el público de uno solo a quien agradar. Te bendigo, amado, te bendigo, amada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seas bendecido para bendecir. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos vemos el domingo que viene. Coman rico, pórtense bien. Chao. Bendecidos para bendecir. Hasta el domingo que viene. Porque una fobia es cuando el temor y la razón no están en contacto. Tienes miedo y no hay razón para tener miedo. Entonces vas y le dices a alguien, ora por mí porque tengo miedo, y la otra te dice, no tengas miedo, no te preocupes, y te da una serie de frases comunes que no llenan tu motor, no llenan tu tanque, no te calman, sigues teniendo ese temor porque ya está afianzado como una fobia. 1 de cada 10 de los que hoy están aquí en River Arena, 1 de cada 10 sufre de alguna fobia, algo que no puede superar. Fobia a los lugares abiertos, fobia a las multitudes, fobia a los espacios cerrados, no sé, a los elevadores, a andar por la calle, a la migra. Hay gente que tiene fobias a algo. Y después estamos los otros 9 que no tenemos una fobia declarada, pero que sí transitamos por el jardín del terror de la vida. Que muchas veces un golpe, un infortunio nos hace temer. El temor, uno apenas le abre una puerta, el temor dice, permiso, mete un pie, y después se te instala, de modo que se transforma en una paranoia. Y preguntas, yo tengo temor, y dice, hay gente que dice, no sé si hay vida después del divorcio, no sé si voy a poder subsistir. Otros dicen, yo no sé si hay vida después de la muerte de un cónyuge, la pérdida del sustento. Yo he tenido mis propios momentos de temor abrumador. La primera vez que me paro ante un gentío, ante una multitud, yo me acuerdo todavía lo que sentía. Imagínense un muchacho introspectivo, lleno de complejos. De pronto hablarle a un gentío yo dije, me voy a orinar acá. Yo tenía terror, no me salían las palabras, no podía mirar a la gente a los ojos. Recuerdo ese temor abrumador. Recuerdo el temor abrumador de salir al hospital con un niño, uno de nuestros niños lleno de sangre, que estaba mirando por una ventana en un altillo, de pronto tropieza, no sabemos con qué, se abrió la cabeza, lleno de sangre, y envolverlo en toallas, subir a un taxi y correr al hospital. Cuando dentro del miedo los protagonistas son nuestros hijos,
Es peor que miedo, es terror. Estuve ahí cuando lo tenían que coser sin anestesia porque no había tiempo. Y yo me acuerdo estar ahí y decir, Señor, que no pase nada, que no pase nada. Yo sé que hay papis aquí que han vivido situaciones así. Mirar a su hijo jugar al fútbol, a lo que sea, y de pronto ves que alguien lo golpea, cae y se queda inmóvil unos segundos. Son esos segundos que literalmente se te corta el aire a ti. Porque piensas que tu vida podría cambiar tal como la conoces en un instante. Y esos temores a veces no te dejan vivir. Cuando la curva del camino llega a tu vida, esas curvas llegan en momentos donde uno tiene que dejar a los chiquititos en el kinder. Recuerda cuando fuiste a llevar a tus hijitos al kinder la primera vez y la maestra te dijo, déjelo, va a llorar un poquito, pero después déjelo. Y tu hija está ahogándose de... Tú quieres agarrar a tu hija y decir, me la llevo de acá, maldito, pero no puedes, tienes que dejarla ir. Y después vienen otras curvas del camino, cuando viene un condenado a llevarse a tu hija, uno de 25 años, 26, y dice que ama a tu princesa. Ese día va a llegar también para mí, algún incircunciso ha de llegar. Pero yo ya lo tengo resuelto, ella tendrá sus 48 años y que haga su vida. Que crezca. Hija, ya tienes casi 50, creo que puedes cuidarte sola. Curvas del camino, en que uno dice, no sé qué va a ocurrir del otro lado, pero el temor alguien lo definió como un pequeño chorro de duda, unas goteras de dudas que fluyen a través de la mente y luego producen un canal tan grande que todos los pensamientos se escurren por ahí, todos los filtras a través del temor. Y esos temores crecen día a día hasta que nos encontramos paralizados, incapaces de hacer cosas para Dios, incapaces de creerle al Señor. El temor es transferible, no te olvides de eso. Siempre decimos nosotros que nadie, como dice el apóstol, con ligereza imponga manos. Claro, no es que el que te toca ya te pasó el temor. Pero a veces uno está tan abierto, tan sensible, uno es como tierra mojada. Entra la semilla y entra el palo también. Y cuando uno es una tierra mojada que dice, pastor, ore por mí, ese hombre, si a veces es pastor o no es pastor, ora por ti y muchas veces te va a transferir sus temores, sus cosas. Ojalá que te transfiera fe, que te transfiera valor, pero a veces hay cosas negativas. Me acuerdo que estábamos por hacer nuestro primer estadio en el año 96. En el año 91 Dios nos da una palabra y me dice, pastor de los jóvenes te dirán, llenarás los estadios en una noche, Dios te hará conocido, traeré la gente del norte, del sur, del este y del oeste, yo los soplaré, no te preocupes, ni por la gente, ni por los recursos, porque yo soy el que te levanto, muchacho. Yo tenía 23, 24 años, un pibito, chamaco. Y Dios nos da una palabra de fe, y en fe vamos al estadio, rentamos el estadio en fe, pagando una pequeña parte, una seña, diciendo que el resto lo vamos a pagar después que se termine el evento. Tuvimos favor con el presidente del club. El presidente del estadio Vélez, llamaba Gámez, me dice, ok, ahí está el estadio, pueden hacerlo, pero unas semanas antes yo voy a predicar en una pequeña iglesia de provincia, donde hay un pastor que todavía recuerdo, no le diré quién es por una cuestión de no herir susceptibilidades. Le digo, pastor, ¿no orás por mí porque voy a hacer un estadio? Y él me dice, pero no te conoce nadie. ¿Y los recursos? No tengo nada, pero Dios me dijo. Bueno, me impone las manos y ora. Dice, Padre, yo te pido que lo bendigas. Si tú lo has mandado, está bien. Si no es tu voluntad, está bien también, Señor, que se dé cuenta que tú no lo mandaste. Pero si tú lo enviaste, Padre, esas oraciones que no se comprometen demasiado, ¿viste? Si te sanás, gloria a Dios, y si te morís, porque Dios quería que te muriera. Esas oraciones que no se comprometen. Cuando termina de orar, me dice, estás loco. Yo oré, pero estás loco, flaco. Esto es un suicidio. ¿Quién te va a ir a ver? No te conoce nadie. No, yo ni loco. Claro, era el pastor de una iglesia más o menos pequeña,
con un montón de temores. Y ahí me di cuenta, sin querer, que me lo había traspasado los miedos. Me fui a dormir con un miedo, me levanté con un terror, que dije, vamos a suspender todo, suspendamos, esto no es de Dios. Me olvidé de las palabras proféticas, me olvidé de lo que Dios me dijo, de todo. Un terror de que no iba a poder pagar, que iba a terminar preso, soñaba de que salía al estadio y no había nadie. Y había un compañerito del colegio que decía, ¡ja, ja! Y se reía de mí. Soñé que salía, ¡ay! Me había olvidado de vestirme. Mire, el temor abrió una puerta y todos los pensamientos se filtraron por ahí. Volvemos a orar con el equipo de profetas, unas hermanas que oraban, y dice la hermana, el Señor me muestra que un espíritu de temor se metió en ti. ¿Te hiciste orar por alguien? Sí, un pastor. Dice, bueno, te transfirió el espíritu de temor, te transfirió el espíritu de miedo, y hay que cortar ahora. Fíjense lo importante, que una vez se va por la vida. ¿Puedes creerlo o no? Yo lo viví. Y yo sentía que no podía avanzar y dije, lo vamos a cortar, porque te hicieron una oración hechicera. Y yo, ¿qué es una oración hechicera? Dice, cuando alguien sin querer te maldice, te ata, te cierra. Esa gente que va a tu casamiento y dice, bueno, que la pasen bien, estos van a durar lo mismo que un gas. Y se va. Tú sientes la vibra. Vieron que hay gente que es así. Los creyentes solemos ser así. Te estás casando y yo te digo, espera, no te metas los cuernos, vamos a esperar. Me compré un auto, espero que no te mates con toda tu familia adentro. Así los creyentes escriben en las redes. Decimos, estamos bendiciendo, espero que esto dure, espero que esto sea de Dios, espero que no sean puras emociones. Ven la foto de ustedes llorando, espero que no sean porque van a ver un comediante. O sea, la gente a veces suelta palabras que si no estás cubierto con la armadura de la fe, no estás cubierto por la sangre de Cristo, esos temores vienen hacia ti y te detienen, te estancan. Gente que está esperando que te vaya mal, pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que los que vienen en contra. Mayor es lo que Dios nos dio. ¿Tú lo crees de verdad? Y resistimos. Entonces, cuando quiere venir el temor, se va. Y yo hasta el día de hoy me cuido de quien me ora. El actor Robin Williams sabía que estaba enfermo cuando se quitó la vida el 11 de agosto del año 2004, no hace relativamente mucho, En el 2004, el 11 de agosto, se quitó la vida, se ahorcó con un cinturón en su mansión de Beverly Hills. Decían, o dicen los que vivían con él, estallaba en los últimos años en llanto sin motivo, se olvidaba los diálogos que se había aprendido para sus películas, se perdía en medio de una conversación. Su viuda dice, era un desconocido en sus últimos meses. Una de sus maquilladoras de toda la vida dijo, era horrible verlo, que al final del rodaje se ponía a llorar y decía, estoy perdiendo la capacidad de hacer reír, que es lo único que sé. Y hace poco salió una biografía de la vida del artista que muestra al hombre detrás de los personajes. Y él tenía un temor, una paranoia, que traía desde que era muy jovencito, temor a enfermarse. No era hipocondríaco, pero tenía temor a enfermarse. Y cuando se quita la vida, hacen una autopsia como corresponde, según la orden forense, y descubren que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Se llama la demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy es una de las terceras enfermedades de demencia en el mundo. Se le dice cuerpos de Lewy porque son unos cuerpos llanos que aparecen, son como estructuras proteicas que aparecen y se instalan en las neuronas, y entonces a partir de allí todo se empieza a degenerar en un efecto progresivo de degeneramiento del cerebro. Así que el actor de Buenos Días Vietnam, Patch Adams, una noche en el museo,
Un día se quitó la vida y decidió que era lo mejor, puesto que no quería que le tuvieran lástima. Cuando yo recordaba la historia de Robin Williams, porque he visto sus películas, me parecía un actor, y me parece un actor estupendo, un comediante extraordinario, yo pensé que la sensación del miedo viene de muchas maneras. Y esto es independiente si somos actores o vivimos debajo de un puente como homeless o literalmente no teníamos dónde dormir o pasar la noche o tener una mansión. Es independiente, es indistinto del estrato económico, del estrato socioeconómico, el estrato espiritual, de donde vengamos, de qué cantera fuimos cortados. Todos en algún momento tuvimos ese miedo, ese temor a algo. Tal vez no a la muerte. Los que tenemos a Dios sabemos dónde vamos cuando nos toca partir a la eternidad, bajar al sepulcro, ¿no? Pero las personas, todas, indistintamente de donde provengamos, luchamos con algún temor, con un miedo a algo desconocido. Y yo llamé al temor una curva en el camino, porque es la curva, cuando uno va en la ruta, es el momento donde uno no puede ver lo que acecha a la vuelta de la esquina. Una sensación mínimo de inseguridad. Y en la vida, las curvas en el camino es cuando no sabemos qué viene. Ya sea que acabamos de casarnos o acabamos de divorciarnos. Ya sea que salimos del panteón o salimos de la nursery. Siempre hay un momento donde decimos lo que viene no me compete, no sé, no tengo el resto del plano. Y esa curva en el camino produce más que ansiedad, el temor. Si vamos a estar a la altura de las circunstancias, si vamos a poder hacer frente a lo que viene. Y el temor es parte de la trama de la vida. Es imposible vivir sin miedo. El miedo no se lo puede ignorar, hay que enfrentarlo. Pero el miedo es parte de la vida. Y es un instinto básico de supervivencia. Hay un miedo que es saludable. Hay un miedo que no llega a ser tan poco miedo sino precaución, pero que es primo hermano del miedo, que hace que uno mire a la derecha y a la izquierda antes de cruzar una calle. El miedo hace que uno se coloque el cinturón de seguridad cuando uno sube al automóvil. Es un miedo saludable, es un instinto de supervivencia, que uno trate de atajarse así cuando ve que alguien va a arrojar una piedra o cuando hay una explosión, que uno intente tratar de protegerse. Pero hay otro miedo que es una fobia, que no resiste análisis, que no resiste el sentido común. Existe un tipo de miedo que es la fobia, que uno no lo puede explicar, y yo no subestimo al que tiene fobia, Cuando digo no lo subestimo, no digo es un espíritu. Yo no puedo decir el que tiene una fobia le agarró un demonio, porque me consta que las fobias comienzan con una pequeña puertecita y después se transforman en un monstruo que navega en las profundidades de nuestro alma y no se ve. Nada más que el que lo siente lo sufre. Pero uno va creciendo, se va volviendo más adulto y por dentro gente más pequeña. Y el Señor dice, aquí está la tierra, tómala. Pasaron tantas cosas y no podían cruzar la línea final. Yo sé que hay gente aquí esta tarde que muchas cosas de la vida le han pasado terribles situaciones, infortunios, y no está pudiendo cruzar la línea final en algo. El Señor me mostraba gente que estaba ahí. Estira la mano y ya tiene las uvas. Hace un paso y ya está en la tierra que fluye leche y miel. Pero hay gente que no puede cruzar la última línea. Yo conozco amigos míos que se arrepintieron en el altar antes de casarse. Y yo le decía, pero ¿amás a la chica? Sí, es la mujer de mi vida. Y no, el casamiento me dio una cosa. Y salió corriendo en la línea. Conozco otros que se prepararon en los seminarios, estudiaron, y un día arde la zarza y Dios le dice, ve, esto es tu comisión, tu asignación divina. Y en la última línea se quedaron. Luego los vuelvo a encontrar y le digo, Dios no te había llamado. No, pero estoy trabajando de esto ahora porque me casé y mantener una casa. Pero Dios te dijo que te iba a dar los recursos. Sí, pero al final no se dio lo que esperaba.
le puse una señal a Dios que viniera un millonario para darme todo el dinero y entonces iba a ser del Señor. Tu abuela, Dios no actúa así. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen las señales. Las señales siguen a los que creen. Y en la última línea se queda. Entonces yo estoy convencido de que Dios tiene un territorio a nombre tuyo. Que hay algo que no estás reclamando. Que algún día vas a llegar al cielo, Dios te va a llevar a un warehouse con tu nombre y un montón de paquetes cerrados. Así como UPS o FedEx, va a haber un montón de paquetes y vas a decir, ¿y eso? Bendiciones que no abriste. No que no te di, que no abriste, que dejaste en la puerta. Bendiciones que te arrebataron. Yo estoy seguro que va a entrar una soltera así, diciendo, Señor, me pudiste haber bendecido con uno. Y Dios te dice, mira, ahí tenías el musculoso, encima argentino, todo tenía. Ungido. Y ahí tenías un pelirrojo y allá tenías un rubio, porque si no te gustaba este, yo tenía otro plan B. Y huérfano, sin madre, todo. Hay gente que se va a enterar lo que se perdió por no cruzar la última línea. Así que yo creo que el temor ignora los planes de Dios. No solo los ignora, sino que distorsiona los propósitos divinos. ¿Qué es distorsionar cuando no estás viendo correctamente? Como esos espejos que distorsionan la visión. Yo creo que algunos pierden la perspectiva. El miedo es tanto que pierden la perspectiva de lo que están viviendo. Escuchen lo que Moisés recrimina que hace el pueblo. En Deuteronomio 1:27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. No es que él los vio murmurando afuera, que se juntaron afuera en la plaza. En las tiendas. El Espíritu Santo se lo reveló. Esto va para los que dicen, no, yo no murmuro, yo me desahogo en familia. Por eso no es crítica. En tu tienda es tu casa. Murmuraste en tu tienda diciendo, Jehová nos aborrece, nos odia. Nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los gigantes. Nos tienen atemorizados, nuestro corazón está atemorizado, porque este pueblo es más alto que nosotros, es más que nosotros, las ciudades son más grandes que las nuestras y son amuralladas hasta el cielo. Ellos empezaron a decir, Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Eso hace el temor, saca lo peor de nosotros, trae la queja, trae la acusación, trae la desconfianza. Miren lo que hicieron 10 tipos, infectaron una nación entera. Se promovió la queja de manera tal que empezaron a culpar a Dios. El único gigante que debían temer estaba dentro de ellos, que era el temor. Sus perspectivas estaba tan distorsionada que llegaron a decir, somos como langostas, nos van a aplastar. Nos han traído a este camino para que seamos la comida de los impíos. ¿Ven que cuando más grande el temor, más débil es el razonamiento? No razonamos. El temor distorsiona nuestra perspectiva de los propósitos de Dios y encima lo culpamos a Dios. Porque el temor te va envolviendo. Dicen los psicólogos que hay 6 tipos de miedos, independientemente de los que no son fóbicos inclusive, pero hay 6 miedos que todos los seres humanos luchamos en algún momento. Pobreza, crítica, pérdida del amor, que te amen o dejes de amar, enfermedad, vejez y muerte. Y cuando esas 6 cosas pasan por la vida, porque son estaciones donde sí o sí tenemos que atravesar, uno se llena de temor, son curvas del camino. Y el Señor me mostraba una historia de temor notable y de cómo el temor puede cambiarte y arruinarte la vida y robarte lo que Dios ya te dio. Hay gente que yo estoy seguro que por el temor se está perdiendo bendiciones, se está perdiendo amor, se está perdiendo a su pareja, se está perdiendo empresas, se está perdiendo ministerios. Y no es que Dios no se lo quiera dar, el temor no les permite ver, les impide ver lo que Dios tiene. Hay una curva en el camino que no les deja ver y los llena de ansiedad y no avanza. Y las Escrituras hablan justamente cuando la delegación de espías
en el éxodo de Israel, la delegación de espías fueron a espiar, valga la redundancia, a Canaán. Moisés recibe de parte de Dios que por cada tribu, 12 tribus, tiene que elegir un delegado. Y esas 12 tribus eligen cada uno un delegado, 12 delegados, 12 espías, van a ver qué hay en la tierra prometida. Ya estaban allí. Así que se reúnen en una asamblea en Cades Barnea y dicen, bueno, vamos a decidir qué es lo que hay, vamos a hacer un reconocimiento. Dios nunca les envió a los espías para consultarles si conquistaban o no. Dios nunca les dijo, miren, ahora son mi board. Si ustedes después por mayoría votan que no, no lo hacemos. Probamos otra tierra prometida. No. Aquí iban a una experiencia de reconocimiento. Nada más. Era un equipo de avanzada para la conquista. Dios dijo, esta es la tierra que ya les entregué. Noten el verbo, nunca dijo que les voy a entregar, vamos a ver si se las puedo dar. Ya les entregué, ese es el hogar final, luego de generaciones de esclavitud en Egipto. Estamos hablando del suelo patrio de Abraham, el sitio donde iban a plantar la bandera finalmente, el suelo patrio de sus sueños. Pero Canaán era la curva en el camino del Éxodo y los israelitas no podían ver a la vuelta de la curva. Así que envían 12 espías después de la asamblea y 10 de ellos, la historia la conocen todos, 10 de ellos vienen con un reporte negativo. 2, Josué y Caleb, que la Biblia describe que tenían otro espíritu, otra atmósfera, otra manera de pensar. Dicen que sí se podía porque Dios ya se los había dado, dijo los vamos a comer como a pan, pero eso eran Josué y Caleb. Los otros 10 dijeron no. Nos vimos a nosotros como langostas. Hay unos gigantes espantosos del otro lado, están armados hasta los dientes. Cuando vayamos nos van a liquidar. Y este informe negativo produjo una infección de temor que duró 40 años. No una semana, no un mes. Les costó años de penas y tragedias. Dios nunca había establecido ese espíritu de temor que trajo de vuelta el comité de recomendación. Era un espíritu de temor que se enquistó en el pueblo. 10 tipos infectaron una nación por 4 décadas mínimo. 10 tipos. Yo digo, qué increíble que 10 puedan infectar toda una nación. Les metió temor, les infundió un espíritu de miedo. Ahí es cuando el Señor me decía ayer, quiero que le digas a mis hijos que el temor ignora mis planes. El temor ignora el plan de Dios. Dios te puede dar un plan, Dios te puede dar un proyecto y tú dices, sí, Dios me lo dio. El temor va a hacer que te olvides del plan, si permites que el temor tome control. Aun cuando Dios te dio la palabra, el temor va a tomar el control, se va a poner al timón y va a poner a la palabra de Dios en el asiento trasero. Hay mucha gente acá que a mí me consta que tiene capacidad, que Dios está dispuesto a darle recursos, a conectarlos de manera divina con gente que no conoces, que vienen a ti a abrirte las puertas. Todo está listo para que el efecto dominó se produzca y el temor se para la puerta como el matón del barrio y te dice, acá no pasas. Es lo que le pasó a Israel, no pudo atravesar esa última línea. Dice la palabra en Deuteronomio 1:19, y salidos de Horeb anduvimos por aquel grande y terrible desierto, por el camino del monte del Amorreo, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Dios ya te dio. No termina este año sin que te convenza de que Dios ya te bendijo. Dios ya te dio. ¿Lo crees? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube. Si yo te dice te la entregué, sube y toma posesión, cabezón, te la entregué. Sube. Me acuerdo exactamente que un día subo a un avión, iba para cierto país y abrí una rendijita de temor pequeña a volar. Miedo a volar. Yo no puedo tener miedo a volar.
Que yo tenga miedo a volar es como que un pintor tenga miedo a la pintura, que un chef tenga miedo a la comida. Yo vivo volando. Y cuando subí a un avión me acuerdo que se movió más de la cuenta, que las turbulencias son algo natural, normal. En las leyes de aerodinámica un avión se tiene que mover. Y sin embargo yo me empecé a preocupar y dije, opa, me agarró miedo. Pero dije, bueno, Señor, es un momento. Ya a la vuelta del viaje, ya venía con más miedo, el avión se movió un poquito, ya llamé a la azafata, le digo, señorita, haciéndome el vida resuelta, ¿no? Señorita, por favor, un juguito de naranja y una pregunta. Es como cuando uno va a la farmacia a pedir una aspirina y un supositorio, ¿no? Que uno dice, una aspirina y un supositorio. Bueno, así, jugo de naranja y una pregunta. Porque en realidad lo llamaba para la pregunta, no para el jugo. Le digo, este avión se mueve mucho así, es normal, es porque es viejito. Y me dice, ¿usted es novato viajando? No, yo viajo hace como 20 años. Ah, señor, no se preocupe. Sí, y el avión iba así, se movía la azafata. No se preocupe, es normal. Y ahí el temor empezó a crecer. No sé por qué, fue hace varios años, empezó a crecer, a tal punto que me paralicé. Y no es que le tenía miedo a la muerte, dije, en el avión no me quiero morir, prefiero morirme en una cama, en el accidente terrestre es más fácil, es más rápido, viene el chinito de frente, ¡ah! Ya está. Pero el avión vas cayendo. Y me agarró un temor, tuve que hablar con un piloto. Conocíamos una amiga que tenía un hijo piloto y tuve que decirle, mira, quiero que me mostró videos de cómo las alas resisten, que le paran un tractor arriba, que cómo prueban a los aviones. Me dice, no te preocupes. Le digo, ¿qué pasa? Y le empecé a preguntar cosas. Tuve que hablar con un piloto porque no me podía sacar el temor. Pero esto no es el tema. El tema es que yo empecé a culpar a Dios, igual que ellos. Yo empecé a rechazar invitaciones, empecé a no ir a ningún lado diciendo, Dios me metió este temor para que yo no viaje. Él es sabio. Y a veces, ¿quién me culpas a mí? Miedoso, yo no te metí ningún temor. Empecé a rechazar invitaciones, empecé a no querer ir a ninguna parte. Me llené de miedo. El enemigo dijo, si a este le pongo un temor de volar, no va a producir ningún impacto en ninguna parte. Él sabía cómo inmovilizarme. Estaba así de que me pase lo que la dama que se encerró 12 años en su departamento en Buenos Aires, donde el enemigo te mete un temor. Digan que el Espíritu Santo después, yo dije, Señor, me tienes que liberar de esto. Un día me liberé a tal punto que hoy el avión se mueve, la gente reza, se empieza a poner los paracaídas y yo duermo. De verdad, yo duermo y veo que la señora se pone el paracaídas, no se va a tirar. Yo duermo. Me dio una paz el Señor. Pero recuerdo cómo el enemigo se quiso meter. Hay momentos que el enemigo se quiere meter con cualquier bobería para que tú no sueñes, para que tú no avances. Tal vez lo tuyo no sea miedo a volar, pero sea miedo a emprender un negocio, miedo a casarte, miedo a tener hijos, miedo a cambiarte de país, miedo a renunciar, miedo a dejar las redes. ¿Cuánta gente hay que se queda con lo peor? No conoce lo bueno porque dice, no, por lo menos esto es lo que tengo. Y ahí están, amarrados. No crecen, no avanzan, no pueden soñar. Hay gente que dice, ay, si pudiera. Y claro que puedes. Ay, es que si pudiera, es que yo ya no tengo edad. Ya estoy en los 30, te dice. Increíble. Hay gente que envejece cuando decide envejecer. Hay gente que le falta un bastón aunque tenga 25 años. Hay que darle un bastón y orar por su próstata aunque tenga 25 años. Porque uno envejece cuando decide envejecer. Cuando deja de soñar, cuando deja de pensar, cuando deja de avanzar, cuando el temor se le mete y termina siendo un paranoico o un hipocondríaco. E Israel tenía miedo y la culpa resulta que murmuraban en contra de Dios. El temor no solo te distorsiona e ignora los propósitos divinos, sino que es contaminante, es tóxico, desalienta a los que te rodean. Yo he visto que el que tiene temor, el temor extiende sus tentáculos.
El que tiene temor hace que toda la familia tenga temor. El desaliento, el temor siempre es contagioso, es un principio devastador. Entonces llamo a Argentina a un amigo que tengo allá y le digo, búscame en un lugar que habíamos dejado un depósito, cajas, mis periódicos, las revistas donde yo haya salido. Y este habrá pensado, le agarró el espíritu de megalomanía, que querrá verse a sí mismo. Le dije, quiero que me traigas todos los recortes de periódicos que dijo la prensa, quiero que los traigas. Y cuando vengas aquí a Estados Unidos me traiga los recortes. Me trajo un pilón así. Empecé a recortar y mandé a hacer cuadros. Dice el pastor de los jóvenes anoche llenó el estadio, no se sabe dónde saca el dinero, pero ahí está. Todo. Toda nuestra oficina hay cuadros memoriales de lo que Dios hizo. El que va y no conoce mi corazón piensa, mirá, este se está mandando la parte de quién fue o qué hizo, pero es para mí. Cada vez que alguien me viene a decir, no hay plata, no tenemos, no hay, el Señor me dice, vuelve a mirar lo que yo hice. Como estuve contigo, yo voy a estar en tu futuro, voy a estar en tu presente, voy a seguir estando contigo. ¿Tú lo crees de verdad? Así que si yo fuera tú, pegaría versículos bíblicos en la alacena, en la nevera, versículos que te sostuvieron, pégatelos. Aunque tengas seminario bíblico, aunque seas doctor en divinidades, pégate versículos donde pase más tiempo junto al inodoro, ahí. Para que te recuerden cómo Dios te sostuvo. Recuérdate, si hay una radiografía o un diagnóstico médico que el médico te dijo, mire, me sorprende que usted no tiene nada, no lo tires, vuélvelo a sacar y dile, este mismo Dios lo volverá a hacer otra vez. Dios te va a respaldar, tú lo estás creciendo, te va a bendecir el Señor. Va a abrir puertas, sendas donde no la hay, caminos que parecía que estaban cerrados, porque el temor es un pecado. El temer es un pecado. Dios le dice, no quisiste subir, fuiste rebelde al mandato que yo te di. El temor es lisa y llanamente desobediencia. Cuando la palabra dice no temáis, es en el orden imperativo, es una orden, no temáis. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir no temas? El tener temor es vivir en pecado. Para Israel significó una generación perdida, sentenciados a vivir sin reposo, nómades de vagar sin hogar por el desierto. Hasta que el último murió, no entraron al hogar. Y yo sé que hay personas aquí que Dios les ha preparado regalos valiosos, increíbles. Tienen ahí están a punto de tomarlo, y sin embargo el Señor dice, te vas a vagabundear por el desierto o por el cementerio de los sueños rotos, porque estamos, ¿qué pasa si tomo la decisión equivocada? ¿Qué pasa si no es el compañero para mí? ¿Qué pasa si me voy de misionero y extraño? ¿Qué pasa? Y los que se niegan a obedecer a Dios se condenan a vagabundear en el desierto de los sueños que nunca pudieron ser. Yo estoy convencido que el temor es una curva del camino, pero estoy convencido que los que no toman la curva dejan de avanzar. Y el Señor dice, cobrad ánimo, esforzaos, no teman, yo voy contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Están conmigo? No temas, dice el Señor. Y te digo lo que dije hoy esta mañana temprano, no te rindas. Mi querido, no te rindas. No me digas que tienes 70 años y por eso te vas a rendir. No te rindas aunque tengas 80, si tienes 20, 14, no bajes los brazos. Todavía no sonó la campana, nadie arrojó la toalla. Y si te caes en el cuadrilátero, bueno, te vuelves a levantar. Y si te equivocas, te vuelves a levantar. Abajo hay una red llamada gracia. Caes en la gracia y te vuelves a levantar. Pero no te rindas, pelea. Ofrece batalla. No te des por vencido. Pelea por tus sueños, pelea por tu compañía. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque la vida se te va a escurrir. Y el temor lo que hace es esclavizarte y robarte lo que no se puede recuperar: tiempo.
Noten que 10 de los 12 hombres que espiaron la tierra prometida infectaron a toda una nación. A veces venimos con un temor que arrastramos desde chicos. Un temor que nuestras mamás, en su afán de cuidarnos, nos metían las semillitas de temor. Hagan memoria. Yo fui a Argentina esta semana, entre otras cosas fui a ver a mi papá. Entonces un amigo me dice, no andes tomándote taxi, que te cobren una fortuna. Yo te pongo un chofer que trabaja para mí. Le digo, no, ese es un tipo que no habla, te va a llevar con una camioneta para todas partes. Le digo, mirá que tengo que ir a varios lugares, tengo algunas entrevistas. Sí, él te lleva. Yo lo que no tenía ganas de bajar del avión de 14 horas de vuelo y ponerme a hablar con alguien. Entonces me dice, no, él es mudo, ciego y sordo, como Shakira. Y así maneja. Y llega el tipo, un grandote, así, un monstruo, era sentado. Y entonces empezamos a andar. Le digo, vamos a Billinghurst, a mi barrio natal. Digo, ¿conoce? Sí, por supuesto. Entonces me lleva a Billinghurst, que es el barrio, no ha cambiado, las paredes están peor que antes, los barrios, esos barrios que están detenidos en el tiempo, ¿no? Así que fui al barrio y de pronto salimos del barrio, todavía estamos allí antes de agarrar la ruta y dice, se nos está pegando alguien. Atrás venía un auto, se nos está pegando alguien. Tranquilo, agarra un arma. Ah, sí, porque yo no nací en Buckingham, de ahí vengo. Entonces agarré el arma y dice, tranquilo, flaco, tranquilo. Ah, parece que lo viene a ver usted. Y tipo, para la camioneta y se baja y golpea la ventanilla. Y dice, Dante Gebel. Baje, como diciendo, baje que cualquier cosa yo le pego un tiro. Al otro, no a mí. Entonces, bueno, y había un muchacho que estaba todo con su ropa así de mecánico, no sé qué, me dice, Dante, te vi acá en el barrio, por eso empecé a seguir tu auto. No te acordás de mí, no estás el negro, soy el negro, decía. Y no me pude acordar. No, pero yo me acuerdo, yo creo que él o soñó que era mi amigo o Dios me hizo olvidar del negro. Yo soy el negro, ¿no te acordás? No me acuerdo, ¿cómo que no? Yo estaba de novio con la Marisa, ¿te acordás? La Marisa, la que está el negro. Y como me insistía tanto que habíamos compartido la cuna, entonces, ¿qué se hace en esos casos? Negro. Estás igual. Se puso feliz porque si le decía no te conozco, se suicidaba ahí. Negro, ¿qué haces? Y todo por allá, porque eso no falla, todos tienen un por allá. Y tu gente, porque por más que sea solitario, gente tiene. Y tu gente, che, ¿y tú cómo es mi hermana? ¿Es tu hermana?